días y bienvenidos al canal de Brain Tips. En esta ocasión les traemos una exposición sobre meninges, líquido cefalorraquídeo y espacio subaracnoideo. Los integrantes somos Jorge Chiriboga, Estrella Endacochea y Jocelyn Macías. Nuestro tutor en el proyecto fue el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Sabemos que el sistema nervioso central es blando y gelatinoso y necesita un soporte. Además de la protección que le da el cráneo y la columna vertebral, tenemos a las meninges, que son membranas que lo recubren y le dan un soporte físico. La más externa es la dura madre, es la de mayor grosor. Por debajo tenemos una capa más delicada que se denomina aracnoides. Y por último tenemos a la pia madre. La pia madre va a estar adherida al encéfalo y a la médula espinal. Estas dos últimas capas delimitan al espacio subaracnoideo, que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. El principal soporte que proporciona las meninges se debe a esta dura madre y al cojín del líquido cefalorraquídeo de este espacio subaracnoideo del que hablamos. Bueno, ahora un poquito más específicamente de la dura madre. Ya dijimos que era la capa más superficial y también la más gruesa. Se la conoce también como la paquimeninge. Esta será una capa densa y firme de tejido conectivo colágeno. A nivel de la médula ya tendrá una forma de tubo y está perforada por las raíces de los nervios espinales. Se extenderá desde el agujero magno hasta la segunda vértebra sacra. La dura madre está constituida por dos capas. Una será la capa endóstica, mientras que la otra será la capa meningia. Esta capa endóstica será periósteo que recubre la superficie interna del hueso del cráneo. Aquí vemos. Mientras que la meningia ya será dura madre propiamente dicha. Se tratará de una membrana fibrosa y fuerte que ya recubrirá el cerebro y se continuará por el agujero magno. Cuando hablamos de la capa meningia, debemos saber que se prolonga con 4 tabiques hacia el interior. Estos van a dividir la cavidad craneal en espacios que se comunican libremente y que alojan a las subdivisiones del cerebro. Estos tendrán la función de restringir el desplazamiento del cerebro asociado con la aceleración y desaceleración cuando se mueve la cabeza. Las prolongaciones de dura madre las conocemos como pliegues durales, y ahí tenemos 4. La primera será la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro, que la vemos aquí señalada con el número 1, es una hoja falciforme de dura madre que se sitúa en la línea media entre los dos hemisferios cerebrales. La segunda será el tentorio o tienda del cerebelo. Es una hoja de dura madre en forma de media luna que forma el techo de la fosa craneal posterior. Va a recubrir la superficie superior del cerebelo y le va a dar soporte a los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. Ya en su borde anterior va a existir una hendidura que será la escotadura del tentorio para el paso del mesencéfalo o escotadura de la tienda. El tercero será la hoz del cerebelo. Ya tendrá una forma de hoja falciforme fijada en la cresta occipital interna. Se proyecta entre los dos hemisferios cerebelosos. Su margen posterior contiene al seno occipital. Por último, tenemos al diafragma de la silla, que la tenemos aquí señalada de hecho. Va a ser un pliegue circular de dura madre que forma el techo de la silla turca. Tendrá una pequeña apertura en su centro que permite el paso del tallo de la hipófisis. Ya hablando de la irrigación de la dura madre, esta está dada por las arterias carótidas internas, maxilar, faringe ascendente, occipital y vertebral. Pero desde un punto de vista clínico, la más importante de estas arterias será la meningia media, que surge de la arteria maxilar. Puede verse afectada por los traumatismos cráneoencefálicos. En esta imagen vemos el lado derecho de la cabeza y muestra la relación entre los vasos meningios medios con las capas de la dura madre y con el cráneo. La arteria va a penetrar por la cavidad craneal, la arteria meningia media, a través del agujero espinoso y luego se sitúa entre las capas endósticas y meningia de la dura madre. Tendrá un trayecto hacia adelante y lateralmente en un surco sobre la superficie superior de la parte escamosa del hueso temporal y otra rama posterior que simplemente se va a incurvar hacia atrás y va a proporcionar irrigación a la parte posterior de la dura madre. En estas imágenes vemos a la arteria meningia con sus diferentes ramas.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 1 será la arteria lingual, la 2 la arteria facial, aquí la 3 tenemos a la arteria occipital, la 6 será la arteria faríngea ascendente, la 4 es la arteria temporal superficial y la 5 es la arteria maxilar interna. Seguimos con la inervación de la dura madre. Tendrá una inervación sensitiva, tanto anterior como posterior. Anterior recibirá ramas del trigémino, mientras que posterior serán del vago y de los 3 primeros nervios raquídeos cervicales, así como ramas del tronco simpático. La inervación va a presentar numerosas terminaciones sensitivas sensibles al estiramiento y que son responsables de la cefalea. Por ejemplo, la estimulación de las terminaciones sensitivas del nervio trigémino por encima del nivel de tentorio nos dará como consecuencia dolor irradiado al área de la piel en el mismo lado de la cabeza, mientras que si la estimulación es por debajo del nivel del tentorio, será un dolor irradiado a la parte trasera del cuello y del cuero cabelludo, a lo largo de la distribución del nervio occipital mayor. Las ramas recurrentes de todos los nervios espinales entran en el conducto vertebral a través de los agujeros intervertebrales y emiten ramas meningias a la dura madre de la médula. La siguiente meninge que estudiaremos será la pía aracnoides, que incluye al aracnoides y a la pía madre. Es llamada así por su origen embriológico, que es compartido. La aracnoides es una membrana delicada e impermeable que recubre el cerebro y que se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Está separada de la dura madre por el espacio subdural, el cual es virtual y relleno de una película de líquido, y se separa de la pía madre por el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Las superficies externa e interna del aracnoides se hallan recubiertas de células mesoteliales aplanadas. Por otro lado, la pía madre es una membrana vascular que estará recubierta de células mesoteliales aplanadas. Recubre estrechamente al cerebro, tapizando las circunvoluciones y descendiendo a los surcos más profundos. Se extiende sobre los nervios craneales y se fusionan con su epinegro. Las arterias cerebrales que penetran a la sustancia del cerebro arrastran una vaina de pía madre con ellas. La pía madre también formará la tela coroidea del techo del tercer y cuarto ventrículo del cerebro y se funden con el epéndimo para formar los plexos coroideos en los ventrículos laterales y en el tercero y cuarto del cerebro. En los espacios perivasculares, cuando una arteria entra en la sustancia cerebral, la pía madre se desdobla, de modo que una pequeña lámina forma una vaina. Esta vaina constituye la adventicia del vaso. La extensión de la pía madre que recubre las arterias se llamará espacio periarterial y tendrá 2 compartimientos. El primero será el espacio periarterial subpial. Este separa a la pía madre y a la adventicia de la membrana. Así limita la glía externa del encéfalo. Y el espacio periarterial intrapial es el espacio que queda entre la pía madre y la muscular lisa de la arteria. Es importante saber que los 2 compartimientos del espacio periarterial adquieren continuidad a medida que la vaina periarterial de la pía madre empieza a tener agujeros. Es por esta razón que los capilares no tienen vaina de pía madre. Así, es muy importante mencionar que las venas no tienen extensión de pía madre, solamente las arterias, por lo que los espacios perivenulares del interior del encéfalo hacen la función de los espacios periarteriales intrapiales. En esta imagen de aquí ya vemos de cerca, de forma externa e interna, a la dura madre, aracnoides y pía madre. Recordemos que el espacio entre la dura madre y la aracnoides se llama espacio subdural, que es un espacio virtual, y entre la aracnoides y la pía madre tenemos al espacio subaracnoideo, lleno de líquido cefalorraquídeo. Entre la aracnoides y la pía madre están ampliamente separadas para formar las cisternas subaracnoideas, las cuales son varias y las tenemos aquí citadas. Por ejemplo, la cisterna pontina de la lámina terminal. En esta imagen ya las podemos ver en una tomografía. Tenemos aquí superior al cuerpo calloso, la cisterna del cuerpo calloso. Tenemos la cisterna del quiasma óptico, la cisterna interpeduncular, la cisterna vulvar, cerebelo medular y la cuadrigémina. En esta de aquí, en cambio, podemos ver a la cisterna sylviana y a la cisterna de Ambiens.
Esto aquí es un corte transversal de médula, donde podemos apreciar al líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, también en el espacio extradural, que está ocupado por grasa. Vemos a la aracnoides, aquí tenemos a la dura madre, y a la pía madre ya está tocando lo que viene siendo la médula espinal. Aquí podemos ver los vasos sanguíneos. Siguiendo con el tema, tenemos al líquido cefalorraquídeo, el cual tiene distintas funciones, como el de protección, control, regulación y transporte. Además, tiene un volumen de 80 a 150 ml, una velocidad de 0.5 ml por minuto y un tiempo de recambio de aproximadamente 5 horas. El líquido cefalorraquídeo se produce y se reabsorbe entre 400 y 500 ml al día. En su circulación comienzan los plexos coroideos dentro de los ventrículos laterales, lo cual está señalado en el número 2. El líquido va a atravesar los agujeros interventriculares dentro del tercer ventrículo. Ya aquí, por la línea media, el plexo coroideo del techo del tercer ventrículo produce aún más líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido corre a través del acueducto cerebral dentro del mesencéfalo y atraviesa al cuarto ventrículo, cuya forma es romboide y donde el plexo coroideo añade aún más líquido. Entonces va por aquí hasta el cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo deja el sistema ventricular a través de las aberturas de la línea media y lateral del cuarto ventrículo e ingresa al espacio subaracnoideo. El líquido fluye desde el sistema cerebelo-medular y las cisternas puntinas y circula hacia arriba a través de la escotadura del tentorio o tienda del tentorio del cerebelo para llegar a la superficie inferior del cerebro. La circulación de este líquido se ve ayudada por las pulsaciones arteriales de los plexos coroideos y por los cilios de las células ependimarias que recubren a los ventrículos. No baña solo a las superficies ependimarias de la vía madre del cerebro y de la médula espinal, sino que también penetrará en el tejido nervioso a lo largo de todos los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una imagen de los plexos coroideos, que es donde se produce aún más líquido cefalorraquídeo, y de los ventrículos laterales. Con esta imagen de aquí podemos estudiar la absorción del líquido cefalorraquídeo. El principal lugar son las vellosidades aracnoideas que se proyectan en los senos venosos de la dura madre, especialmente en este seno que tenemos aquí, que es el seno sagital superior. Estas vellosidades tienden a agruparse para formar elevaciones conocidas como las granulaciones aracnoideas. Estructuralmente, cada una es un divertículo del espacio subaracnoideo que perfora la dura madre. El divertículo aracnoideo está cubierto por una capa celular fina, que a su vez está cubierta por el endotelio de los senos venosos. Las granulaciones aracnoideas con el tiempo aumentan en número y en tamaño, y ya en una edad avanzada tienden a calcificarse. En cambio, en los senos venosos, esta calcificación se produce cuando la presión del líquido cefalorraquídeo supera la presión venosa del seno. Ahora, a manera de resumen y recuperación de todos los datos que hemos dado en esta exposición, tenemos a las meninges con su pía aracnoidea, la cual incluye a la aracnoides y a la pía madre, con su espacio subaracnoideo y su espacio perivascular. A la dura madre con su capa endóstica y su capa meningia. Tenemos que resaltar que su irrigación estará dada por la meninge media, que nace de la arteria maxilar. Tenemos a sus prolongaciones, que serían las os del cerebro, tienda del cerebelo, os del cerebelo y diafragma de la silla. Y su inervación dada por las ramias de nervio trigémino, nervio vago, nervios espinales. Y lo del líquido cefalorraquídeo que acabamos de hablar, que serán las cisternas aracnoideas, por donde recorrerá, y las vellosidades aracnoideas, donde se reabsorberá. A continuación, las bibliografías. Usamos Neuroanatomía clínica de Snell, Neuroanatomía clínica de Waxman y el sistema nervioso humano de Barr. Le damos el agradecimiento por poder ver este video hasta el final. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y nos apoyen con un like. También un agradecimiento especial a nuestro guía, el Dr. Giovanni Cañar. Muchísimas gracias.